La fotografía nocturna es sin duda uno de los temas más sencillos y a la vez más espectaculares que nos ofrece la fotografía. Aunque es muy valorado por los aficionados, curiosamente se practica muy poco. Eso es así sin duda por tener que desarrollarse en una franja horaria a la que solemos dar otras prioridades. Sin embargo, ofrece gran número de posibilidades que pueden ayudar muy bien a poner el broche de oro a cualquier reportaje que realicemos, por ejemplo, en nuestras vacaciones. Para una salida nocturna, aparte de nuestra cámara, necesitaremos lo siguiente. En primer lugar, un trípode. Este aparato es fundamental. De noche hay poca luz y se necesitan velocidades bajas para exponer bien la película o el CCD digital sin riesgo a que salgan las fotos movidas, por lo que resulta imprescindible. Hay dos elementos que definen a un buen trípode, la solidez y la altura. La solidez viene dada la mayoría de las veces por el peso, aunque esto no guste, un trípode tiene que tener cierto peso para lograr una buena estabilidad. Y la altura para trabajar con comodidad y con garantías en otras situaciones menos habituales que se nos puedan presentar. A la hora de colocarlo, cuanto más separadas estén unas patas de otras, más estabilidad tendrá. Hay trípodes de zapata fija y trípodes de zapata suelta. Estos últimos, además de ser más cómodos a la hora de instalar la cámara, te permiten mucha capacidad de movimiento para situaciones inesperadas. Es muy importante asegurarnos que el trípode que compremos tenga zapata de recambio, ya que si se nos pierde nos quedaríamos sin poder utilizarlo, y que ésta se atornille a poder ser por medio de una pieza metálica, no de plástico. La sujeción será mucho mejor. Esta es una de las cosas importantes que hay que hacer, ajustar muy bien la cámara en la zapata. Para ello utilizaremos una moneda o similar. Si no lo hacemos así, nos ocurrirá esto. Y de nuevo, estaremos perdiendo solidez. Si se produce una situación inesperada de viento y nuestro trípode no es muy pesado, un buen truco consiste en amarrarle la mochila en la cruceta de las patas y así de esta forma tendrá más firmeza. A la hora de posicionarnos, para evitar tropezar con él, lo haremos en la mayoría de las ocasiones colocando una de sus patas por delante. De esta manera tendremos también más libertad de movimientos. Hay que evitar subir su cuello demasiado. Esto, además de ser poco natural, hace que pierda estabilidad, pues separamos mucho la cámara de la cruceta, que es donde se halla toda la firmeza del trípode. Aparte de la manivela de alzado para subir y bajar la cámara, como hemos visto, en un trípode hay otras piezas fundamentales. La rosca de giro de 360 grados, el mando de inclinación de la cámara, y la palomilla de toma horizontal o vertical. Básicamente el manejo de un trípode consiste en aflojar y apretar. Aflojar para ganar la posición y apretar cuando la tengamos. Ambas cosas son muy importantes porque si movemos uno de los mandos sin aflojar, es decir, si lo forzamos, haremos una holgura en el trípode y su firmeza ya no será la misma. De la misma forma, una vez tengamos ya el encuadre, cerraremos bien todas las válvulas para que tenga de esta forma más sujeción. Mucho cuidado con dejar suelto el mando de inclinación de la cámara, especialmente si tenemos un teleobjetivo, ya que puede darnos más de un disgusto. Aparte del volumen y el peso, lo que más molesta al aficionado es lo lento que suele resultar el fotografiar con este aparato. Hay que mover demasiadas cosas para poder encuadrar como es debido. Atención a esto, si mantenéis floja la rosca de giro de 360 grados y la del mando de inclinación de la cámara hasta encontrar la posición, veréis cómo resulta mucho más cómodo y agradable de manejar. Además del trípode, hay otra serie de cosas que harán este tipo de salida más amena y variada. El flash, un cable de disparo, un filtro azul, otro de estrella, algún filtro reductor de luz y, por supuesto, película de 400 ASA si tenéis cámara analógica. Si tenéis digital, bastará con posicionar el dial en este valor.
A la hora de medir la luz seguiremos las indicaciones de nuestro fotómetro. La cosa no tiene más misterio, aunque aquí el sobreexponer la imagen no hará que se queme esta, sino que nos descubrirá un aspecto muy curioso de este tipo de fotografía. Si fotografías paisajes a la luz de la luna o escenas que no están directamente alumbradas por farolas, es posible que necesites exponer más de esos 30 segundos, que suele ser la velocidad más lenta que ofrecen los fabricantes de sus cámaras. Entonces no tendrás más remedio que buscar la velocidad siguiente, es decir, la famosa B o bulb, como indican algunas cámaras, y que te permitirá exponer tu CCD digital o tu película fotográfica incluso durante horas si quisieras. Recordemos que en esta posición el obturador, cuando apretábamos el disparador y lo manteníamos apretado con el dedo o utilizando un cable de disparo para más comodidad, permanecía abierto hasta que lo soltábamos, metiendo mucha luz a la cámara. ¿Pero cuánto tiempo hay que tener abierto ese obturador si la cámara ya no me lo indica? Para saber esto necesitamos hacer lo que se llama un cálculo de la exposición. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que al ir a fotografiar una escena nocturna, colocada en la cámara la sensibilidad de 400 ASA y tras poner el diafragma e ir a ajustar la velocidad, el fotómetro nos indica que 30 segundos de exposición no es suficiente. Haremos lo siguiente. Variaremos el ASA en nuestra cámara y colocaremos la sensibilidad más alta que tengamos, aunque no tengamos intención de hacer la foto a dicha sensibilidad. A ese ASA tan alto, la cámara no tendrá problemas en darnos un valor de exposición para la velocidad. Haremos la siguiente relación. Si a 1600 ASA y f5.6 me da 16 segundos de exposición, a 800 ASA y f5.6 me dará 32 segundos de exposición. Es decir, si reduzco a la mitad la sensibilidad, tendré que doblar el tiempo de exposición. Con esta regla de 3, a 400 ASA y f5.6 tendré que dejar el obturador abierto 64 segundos, el doble del tiempo anterior. De esta forma tendremos el tiempo exacto y nuestra exposición será más precisa. Si en cambio fotografiamos el paisaje urbano de nuestra ciudad, el fotómetro no tendrá problema en indicarnos la exposición correcta, pues las luces de las farolas, edificios y demás le guiarán sin problema. Lo que ocurre es que como la luz se concentra en unas zonas, estas se expondrán bien, mientras donde no llegue esa luz, como el cielo o los edificios sin iluminar, quedarán totalmente negras. Esto dará imágenes con mucha fuerza, pero quizás excesivamente contrastadas. Sobreexponiendo la escena, tanto por el diafragma como por la velocidad, romperemos este contraste y descubriremos cielos y demás zonas que las anteriores fotografías ni siquiera daban la más mínima muestra de ellas. De hecho, con una buena sobreexposición de 3 o 4 puntos podemos incluso conseguir que la escena parezca de día. En una salida nocturna es muy interesante jugar con el fotómetro de esta manera. Al encuadrar la escena de noche hay que tener especial cuidado también con la luz de las farolas. Si las colocamos en un borde de nuestra fotografía, darán un molesto efecto de destello o flare. Las luces de la ciudad suelen dar tonos amarillentos en nuestras fotografías, debido de nuevo al desfase de la temperatura de color. Sin embargo, dan un tono de calidez que resulta muy grato y rara vez se corrigen. Si tienes cámara analógica y deseas hacerlo, utilizarás para ello el filtro azul que te permitirá tener una reproducción más exacta de los colores de la escena, aunque también algo más fría. Las cámaras digitales tenderán a hacer balance de blancos, sin embargo el conjunto de luces de una ciudad es complejo y en automático no siempre aciertan. Lo mejor es variar el ajuste de tu balance de blancos, poniéndolo en otra posición y comprobar los resultados a ver si son de tu agrado. El filtro de estrella no debería de faltar en ninguna salida de este tipo, pues es sin duda la noche donde más puntos luminosos se encuentran. Podemos lograr composiciones muy elegantes. Si te lo has olvidado y te gusta el efecto que produce, prueba a diafragmar, es decir, cerrar el diafragma y observarás, especialmente en las farolas, que el efecto que se consigue es muy similar. El momento ideal para empezar una salida nocturna no es la noche, sino el espacio de tiempo en el que, sin haber anochecido todavía, comienza a encenderse la iluminación artificial del lugar y se produce un cruce con la luz natural del final del día. Son momentos en los que se pueden conseguir imágenes muy espectaculares.
por lo que no debes olvidar que las salidas nocturnas deberás comenzarlas curiosamente de día. También es muy interesante comenzar una salida nocturna después de un día de lluvia o tras haber regado la calle el servicio de limpieza de nuestra ciudad, pues con el pavimento mojado, la calle refleja en el suelo todo tipo de luces y puntos luminosos, llenando de reflejos y color nuestras imágenes. Cuando se fotografía de noche, en sí resulta divertido, por lo poco habitual de la situación. Sin embargo, incluso aquí es interesante ser creativo también. En la noche se pueden llevar a cabo unas técnicas que harán más sorprendentes aún nuestros reportajes. Fotografiar coches u otros vehículos en movimiento a velocidades lentas, 1 o más segundos, hará que las luces de estos se impresionen como largas estelas de color que discurren por las calles. Si en el lugar en el que estás hay un exceso de iluminación y no te permite tu fotómetro exponer mucho tiempo, cierra al máximo el diafragma para provocar esas velocidades lentas, e incluso puedes ayudarte también de filtros que reducen la entrada de luz, como el gris graduado, el gris neutro o el polarizador. Moviendo el zoom de tu objetivo mientras se realiza la fotografía, se consiguen espectaculares imágenes con aspecto tridimensional. Moviendo la cámara en diferentes direcciones con el obturador abierto sobre luces, tanto en escenas estáticas como de movimiento, puede darnos imágenes que parecen pinturas coloristas. Aquí movimos la cámara en círculo sobre la luz de una farola. Los conciertos musicales y eventos similares se fotografían con flash. Si no lo hacéis así, vuestras fotos aparecerán movidas, y con alguna que otra dominante también, que no reproducirán en absoluto lo que visteis. Con el empleo del flash se congelará el movimiento y dejará ver esos bonitos juegos de luces de este tipo de espectáculos. Emplees el tipo de flash que emplees, no olvides vigilar las distancias y ojo a esas feas sombras de los fondos. Recuerda el truco de la toma horizontal que te comentamos. ¿Y qué ocurre si vemos un bonito edificio y queremos fotografiarnos junto a él? Podemos intentarlo, pero sin el flash nos ocurriría algo parecido a esto. Lo mejor es utilizarlo empleando la técnica de flash de relleno de noche. Es muy similar a la técnica del flash de relleno de día, pero tiene algunas variantes en su ejecución. Lo haremos con flash manual o manual con automatismos. En primer lugar, buscaremos el diafragma en base a la distancia que nos vamos a situar de la cámara. Con ese diafragma colocado ya en la cámara, mediremos el fondo que vamos a poner a nuestra fotografía hasta que nuestro fotómetro nos diga que está bien. Como nos pedirá una velocidad más lenta de la de sincronización, no tendremos problema. Colocaremos el autodisparador de la cámara . Tendremos mucho cuidado de no movernos, incluso algún segundo después de que salte el flash, y comprobaremos la fotografía. Si ves que el flash es demasiado evidente en la toma, no olvides hacer otra foto cerrando un poco más el diafragma para que su luz parezca más natural. Recuerda que esto era importante. Las fotografías de fuegos artificiales gustan a todo el mundo. Lo cierto es que resultan muy espectaculares y además son más sencillas de realizar de lo que pensáis. Lo primero, una vez bien instalada nuestra cámara en el trípode y con el encuadre ya preparado, nos olvidaremos por completo de nuestro fotómetro e iremos directamente a la velocidad B o BUL. Una vez empiecen los juegos y tras comprobar que entran perfectamente en nuestro encuadre,
Pulsaremos el disparador y lo mantendremos pulsado mientras explotan varios en el firmamento. Al cabo de unos segundos lo soltaremos y repetiremos la operación de esta forma una y otra vez. Esto se hace así porque un único fuego resulta muy soso, por eso se mantiene el obturador abierto durante más tiempo, para que se reproduzcan varios en la imagen y de esta forma hacer la fotografía más espectacular. Varía el diafragma y verás cómo se aclaran u oscurecen los objetos cercanos al suelo. El sencillo flash de la cámara nos puede ayudar a iluminar el primer plano si hemos cerrado mucho el diafragma. Si no utilizas autodisparador, ten cuidado de no cargarte sobre la cámara y presiona con cuidado el botón de disparo. Un consejo importante: cuando se realizan fuegos artificiales hay que situarlos. No es conveniente que aparezcan solo ellos en el encuadre. Para ello, lo mejor es tomar una referencia a tierra en la parte baja del encuadre. Haciendo esto, además de hacer la fotografía más interesante, esta no aparecerá tan plana. No obstante, también se puede salpicar el reportaje con alguno sin este tipo de referencia. Un gran angular nos vendrá muy bien para realizar este cometido.